Entre Trabajadores, episodio número 5, calendario laboral. Muy buenas y sed bienvenidos de nuevo a este quinto episodio del podcast Entre Trabajadores, un podcast en el que, como seguramente ya sabréis, pero que siempre repetimos para todas esas nuevas incorporaciones y que cada vez son más, vamos a tratar aquellas cuestiones laborales que día a día nos encontramos en nuestros puestos de trabajo. Para este episodio he pensado que podíamos hablar de un elemento laboral que todo centro de trabajo y por ende todo trabajador debe tener. Es decir, tiene el derecho a tener. Se trata ni más ni menos que del calendario laboral, un término muy utilizado y que en principio todo el mundo puede creer que conozca, pero que quizá convenga repasar algunos detalles de qué es realmente en el derecho laboral el calendario laboral, cómo se elabora, qué es lo que debe incluir y algunas cuestiones más. Para ello, comencemos. En primer lugar, ¿qué es el calendario laboral? Bien, es el documento que debe reflejar inequívocamente elementos como la jornada laboral, los días de descanso, los días festivos, el periodo de vacaciones e incluso la jornada irregular. Este calendario, además, debe de abarcar todo el año natural y siempre debe regirse en base al convenio colectivo o a la negociación entre trabajadores y empresa. Con lo que realmente el calendario hace es regular el tiempo de trabajo. Con lo que podemos decir que el calendario laboral es un documento de carácter informativo que transcribe la decisión empresarial o los acuerdos de la negociación colectiva respecto del reparto de la jornada laboral. Llegado a este punto, podemos preguntarnos, ¿debe incluir el calendario laboral el cuadro de horarios o de turnos? Bien, la inclusión del cuadro horario y de los turnos en el calendario laboral siempre ha venido siendo el caballo de batalla en las empresas, por lo que desde aquí yo lo que recomiendo es que los convenios deben de recoger esta condición. ¿Por qué? Porque ya la Sala del Tribunal Supremo se ha pronunciado en varias ocasiones en lo que respecta al contenido mínimo que el empresario debe reflejar en el calendario laboral y, considerando el artículo 34.6 del Estatuto de los Trabajadores, no contempla la obligación de incluir los turnos y horarios de los trabajadores en el calendario laboral, ya que considera que el calendario laboral y cuadro horario, y entrecomillo aquí porque es lo que dice literalmente la Sala del Tribunal Supremo, son instrumentos de regulación del tiempo de trabajo claramente diferenciados y que no cabe confundir. Con lo que, considerando que no existe obligación por parte de la empresa de incluir los horarios y turnos en el calendario laboral, lo que desde aquí volvemos a recomendar es que se incluya esta obligación en el convenio colectivo de aplicación. ¿Cómo se elabora dicho calendario? En primer lugar, decir que a quien corresponde elaborar el calendario, como así recoge el propio Estatuto de los Trabajadores, es a la empresa. Y además se debe elaborar anualmente. Eso sí, antes de esta elaboración, la empresa deberá consultar a los representantes de los trabajadores, si es que los hubiera, y estos deberán elaborar un informe que, aunque no es vinculante para el empresario, sí es una condición necesaria, sobre todo si finalmente se produjese algún tipo de conflicto. En este informe se podrán recoger todas aquellas cuestiones, pues desde la valoración de la jornada, la valoración de los descansos establecidos, los puentes, bueno, etcétera. Siempre bajo el paraguas de la normativa establecida en el convenio colectivo. En algunos convenios colectivos se especifica la obligación de negociar dicho calendario, con lo que en estos casos se debe establecer un procedimiento, según lo acordado en el propio convenio, para su elaboración y negociación, que una vez cerrada esta negociación, haya acuerdo o no haya acuerdo, el calendario deberá quedar expuesto a la vista de los trabajadores. Si el empresario elabora el calendario sin someterlo a la representación de los trabajadores y sin el previo informe del que antes hemos hablado, dicho calendario se considerará nulo.
Si los representantes de los trabajadores, por el contrario, no entregan en plazo o simplemente se niegan a entregar el informe previo solicitado por el empresario, el calendario quedará fijado. ¿Dónde se publica el calendario laboral? Pues el calendario laboral tendrá que exponerse en un lugar visible dentro del centro de trabajo en el que pueda ser accesible y visto por todos los trabajadores de la compañía. Incluso debe de ser expuesto en cualquier sección o departamento de la empresa si estos tuvieran diferentes horarios. Estos calendarios deberán ir firmados por la empresa y por la representación de los trabajadores si es que la hubiera. Antiguamente, estos calendarios debían de ser visados por la autoridad laboral competente. Esto ya no es así, con lo que a día de hoy el control y la validez de los mismos queda en manos de la empresa y de los trabajadores. Por ello, es una cuestión importante que tanto los representantes de los trabajadores o los trabajadores se preocupen en el momento que se vaya a elaborar el calendario laboral por parte de la empresa. ¿Qué plazo hay de elaboración para el calendario laboral? Bien, el plazo lo marcan los convenios. Ejemplos pueden ser pues, durante el primer trimestre del año o una vez conocido y publicado el calendario de fiestas en el que se recogen las fiestas del país, las fiestas de la comunidad autónoma y las fiestas de tu municipio. Pero como ya digo, los plazos se recogen en la negociación de los convenios. Una cuestión importante. El calendario laboral es de obligado cumplimiento. Debe cumplirse tanto por los trabajadores como por la empresa. Aquí entran en juego los puntos del Estatuto de los Trabajadores, tanto el artículo 4 como el artículo 20, en el que recogen los derechos y deberes tanto de los trabajadores como del empresario. Ahora bien, ¿qué sucede si no estamos de acuerdo con el calendario laboral que ha propuesto la empresa? Pues en caso de desacuerdo, tanto la representación de los trabajadores como un trabajador individual pueden impugnarlo ante la jurisdicción de lo social por considerarlo no ajustado a derecho o incluso por suponer una modificación sustancial encubierta. Si se da el caso que no exista consenso entre el empresario y los trabajadores o representantes de los trabajadores, en la elaboración del calendario siempre se podrá impugnar judicialmente ante la jurisdicción social de dos maneras distintas. Si el calendario laboral es impugnado por los representantes legales de los trabajadores, se tramitará como conflicto colectivo, y si es impugnado por los trabajadores o por un trabajador, se hará a través del procedimiento laboral ordinario. Y bien, hasta aquí este quinto episodio de Entre Trabajadores. Para cualquier aclaración, como siempre, sobre el tema tratado hoy, tenéis disponible el blog entretrabajadores.es, donde encontraréis el foro en el que podréis dejar todos los comentarios, preguntas o sugerencias que consideréis oportunas. También podéis encontrarme en Twitter con el usuario @etrabajadores y en facebook.com/entretrabajadores. Antes de despedirme, quiero compartir con vosotros una sensación que tengo desde el comienzo del podcast. Y es una sensación agridulce. Por un lado, no puedo estar más contento con el número de escuchas que tiene el podcast. Y sobre todo siendo sus primeras semanas de vida. Vaya desde aquí mi cordial agradecimiento, de verdad, a todos vosotros y a todas vosotras que estáis ahí detrás escuchando. En este aspecto, como digo, no tengo nada que decir. Estoy muy animado para seguir con el podcast, viendo la buena acogida que está teniendo entre todos vosotros los oyentes. Las estadísticas de escuchas y de descargas son muy buenas, muchísimo mejor de lo que honestamente me esperaba. Hasta aquí, como decía, es la parte dulce de esa sensación agridulce que antes os comentaba. La parte agria es la de que estoy teniendo muy poco feedback. Y la verdad es que esto me genera mucha frustración. O sea, ver cómo episodio tras episodio el número de escuchas y de descargas sube, pero el número de feedback sigue igual de escaso, me produce mucha frustración. Y me produce frustración porque cuando uno de los objetivos de cómo me planteé que tenía que hacer el podcast era que sobre todo tenía que ser 2.0.
Es decir, tenía que ser un elemento vivo, versátil, flexible, que se podría adaptar en función, pues, de las preferencias de los que me escucháis. Por eso os pido de corazón que tanto a través de los comentarios en iTunes o en iVoox, que a través de los comentarios en el blog de entretrabajadores.es o a través del foro que se encuentra en el blog, que a través del email contacto@entretrabajadores.es o que a través de Twitter con el usuario @etrabajadores o a través de facebook.com/entretrabajadores, que os animéis de verdad a comentar cualquier asunto que creáis de interés sobre el podcast. Cualquier cosa que se os ocurra. Que hable más deprisa, que hable más despacio, que grabe los episodios con más frecuencia, que queréis que sean más largos, que sean más cortos, que utilice un lenguaje más llano, o por el contrario que se traten los temas desde un punto de vista más técnico, que queréis oír otras voces además de la mía. No sé, cualquier crítica constructiva que ayude a desarrollar este podcast entre todos. Yo sé, y esto no lo vamos a negar, que el feedback es el caballo de batalla de todo podcaster. Pero en este caso quiero convenceros de verdad de que es necesario. Y por la sencilla razón, y creedme, que es que no quiero hablar de mi libro. Es que mi libro ya me le sé, quiero hablar del vuestro, porque es realmente lo que a mí me importa e importa al podcast. Así que, después de dicho esto, dejadme que os ponga un poco de tarea para estos días. Este episodio espero que vaya a salir hoy mismo, jueves 21 de abril. Ya tengo además preparado el próximo episodio, en el que hablo de un tema que a mi modo de ver es bastante interesante, que es el concerniente a todo lo relativo sobre las vacaciones, sobre todo ahora que llega la época estival. Pero, para que salga este episodio, voy a arriesgarme proponiéndoos un reto. Y os voy a pedir solo 5 comentarios en iTunes. Imagino que sabréis cómo se escriben estos comentarios. Si no es tan sencillo como ir a vuestra aplicación de podcast, ir hasta la lupa, ahí escribir Entre Trabajadores, aparecerá el podcast, pincháis sobre él, os vais a la pestaña del medio que pone reseñas, pulséis sobre ella, os pedirá vuestra clave de iTunes y a continuación ya podréis valorar con estrellas y escribir la opinión sobre el podcast. En el momento que alcancemos esa cifra, 5 comentarios, de verdad, me haréis el hombre más feliz del mundo. Y a continuación subiré el siguiente episodio que, como he dicho, trata sobre las vacaciones. Por lo que, amigos, el futuro de este podcast ahora está en vuestras manos. Y bueno, ya ahora sí, finalizando, hasta aquí este extraño final de episodio de Entre Trabajadores. Un tema que sé que se sale de lo habitual, pero no es que solo sea importante, es que es fundamental, al menos para mí, tener vuestras opiniones. Si no, todo esto creo que carece de sentido. Y ahora sí, hasta el próximo episodio, que será cuando vosotros queráis.